Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando me he puesto a leer el Evangelio de hoy, Señor, me ha ocurrido lo que a veces nos ocurre en nuestra oración y no debemos preocuparnos por ello. Y es que cogemos el Evangelio, lo leemos y no nos dice nada. O nos dice poco. Nos parece que es imposible sacar de ahí nada para nosotros en ese momento. Y si nos encomendamos al Espíritu Santo y pues procuramos insistir y esforzarnos un poco, pues entonces vemos que poco a poco van saliendo cosas. A lo mejor no es una cosa fascinante, increíble, nunca pensada, pero vemos que poco a poco nos sirve para hacer oración, aunque sea una oración humilde que el Señor no desprecia. Uno de los rasgos del Mesías anunciado por los profetas es su poder de expulsar demonios. Resulta, por ejemplo, Isaías lo predijo, ¿no? Resulta muy difícil para nosotros, hombres de la era cristiana, caer en la cuenta de hasta qué punto el diablo señoreaba el mundo antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a derrotarlo. Ahora, evidentemente, el diablo está muy sujeto, y eso que muchas veces vemos su acción históricamente también, ¿no? Y a veces en sucesos concretos, ¿no? De que el diablo está pues muy activo, ¿no? Pues estas cosas tan terribles que han pasado en la Iglesia, por ejemplo, de abusos de menores, pues es una cosa demoníaca, ¿no? O vemos como el azote que supuso para los pobres ciudadanos de Rusia, ¿no? La llegada al poder de Stalin y las decenas y decenas de millones de personas muertos en los campos de concentración, ciudadanos nobles del país que habían luchado en la guerra contra los alemanes, por ejemplo, ¿no? Pues dices, bueno, el diablo está ahí, ¿no? O los campos de exterminio de Auschwitz. O sea, realmente la acción del diablo la vemos, ¿no? Vemos que hay cosas que superan un poco el mal normal, vamos a decirlo así. Pero repito, ¿no? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues el diablo campaba un poco más a sus anchas en este mundo. Porque tú, Señor, lo derrotaste y lo tienes mucho más sujeto con la gracia que inunda el mundo, con la acción del Espíritu Santo, con la luz que desprenden tus sagrarios en tantas partes, la Eucaristía que se renueva, la confesión, todos los sacramentos, ¿no? Es un caudal imponente de gracias que va como purificando el mundo. Pero nos viene bien esta consideración para meternos en el Evangelio. Porque el Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa éste los demonios. Era una acusación burda, una disculpa para no tener que creer y permanecer en sus esquemas, para no tener que cambiar. Es una acusación, Señor, muy frecuente y hipócrita, que consiste en ver intenciones torcidas en aquellos que hacen el bien. Como no queremos admitir el bien que esas personas hacen, le presuponemos intenciones torcidas, que son fruto de nuestra desconfianza y de nuestros prejuicios, ¿no? Se acerca cariñosamente, ¿qué me va a pedir? Pensamos. O aquello que me contó una vez un chico que fue pues a un centro universitario a estudiar con un amigo, y entonces pues se encontró con una serie de gente que le preguntaba, se interesaba por ellos. Oye, ¿qué estudias? Oye, pues tal, hombre, ¿de dónde vives? Y hombre, pues tal, cual, no sé qué tal te va, y qué deporte te gusta, y qué aficiones tienes. Y entonces él me contaba, este chico, que el primer día que fue pensó: uy, qué raro, tanto interés por mí, seguro que me están intentando trincarme para algo. Pero luego fueron pasando los días, él siguió yendo a estudiar y notó que ese interés por él no decaía, pero tampoco le pedían nada a cambio. Y entonces llegó un día en que se hizo esta pregunta: ¿y si fuera verdad?
¿Y si esta gente simplemente se interesara por mí porque son buenas personas y me quieren? Y aquello, pues le descubrió un mundo completamente distinto y desconocido, porque era una persona pues, que había tenido bastante poca suerte en la vida y había sufrido en su propia familia mucho. ¿No? A veces tenemos, Señor, que superar esa desconfianza, ese prejuicio, para no pensar mal de los actos buenos de los demás. Que no nos pase como estos judíos. Otros, sigue diciendo el Evangelio, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. O sea, no le bastaban con los que ya habías hecho, Señor, porque a quien no quiere creer, ningún milagro es suficiente. A veces nosotros también pretendemos poner a prueba al Señor y le decimos, si eres tú, Señor, que pase esto. Y cuando pasa, dices, bueno, si eres tú, que pase esto. Me acuerdo una vez una persona que hacía esto, le ponía pruebas, no se debe hacer, esto no va así, ¿no? Pero esta era una chica, le ponía pruebas a Dios, bueno, si quieres que me entregue a ti, dame una señal. Y entonces le pasaba una cosa increíble que ella interpretaba como la señal, pero entonces le ponía otra. Y bueno, si esto es así realmente y no me estoy equivocando, que pase esto. Y pasaba. Y entonces la última fue que estando hablando conmigo, estábamos hablando los dos y entonces, pues bueno, íbamos analizando lo que ella me iba contando de todo esto y le dijo, hombre, pues yo, la verdad es que creo que está todo bastante claro, ¿no? Que en realidad tienes bastantes, tú misma ves bastantes signos de vocación. Y entonces, en ese momento, la chica se desmayó y se cayó al suelo, ¿no? Completamente inconsciente. Y entonces cuando se despertó, lo primero que dijo es, bueno, esto es una señal que no puedo evitar, que no puedo ya evitar, ¿no? Bueno, no, ese no es el camino para descubrir las vocaciones, tentar a Dios pidiéndole una señal, ¿no? Pero lo contaba porque otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. A veces, Señor, te pedimos demasiados signos. Y no nos bastan con los signos que ya tenemos, que el sol sale cada mañana y me calienta y se pone por las noches, que las personas a mi lado permanecen, que en mi corazón encuentro la alegría de saberme hijo tuyo, que mil cosas, que voy a un sagrario y te encuentro ahí pacientemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más signos queremos de que Dios está ahí y nos quiere? Y el Evangelio continúa así. Él, conociendo sus pensamientos, tú, Señor, ves hasta nuestros más ocultos pensamientos. Hay un salmo que dice esta idea, no ha llegado la palabra a mi boca y tú ya te la sabes. Ya me conoces, tú me sondeas y me conoces. Mejor que nadie. Y esto, lejos de ser algo inquietante, es una muy buena noticia. Porque tú, Señor, que eres mi mejor amigo, me conoces mejor que yo mismo. Y mi Padre Dios me conoce a la perfección. Y ellos son quien más me quieren y quien más me ayudan. Por eso es tan importante clarificar nuestros pensamientos delante tuya. Tú, Señor, que me conoces, ¿qué te parece que debo hacer? ¿Qué te parece que debería ahora proponerme? ¿Qué te parece que debería... sí? Y el Evangelio continúa diciendo lo siguiente. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, como vosotros me acusáis, ¿cómo se mantendrá su reino? Es muy bonito, Señor, porque tú no desprecias sus argumentos a pesar de que conoces sus pensamientos, a pesar de que conoces su origen, de que hay una mala intención, pero eres manso y les das una oportunidad de recapacitar sin ofenderles. No buscas vencerles, no buscas como dominarlos, sino convencerles, es vencer con ellos. Buscas que se haga luz en su mente, su salvación. Y entonces les hablas de la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. También la iglesia, Señor, se me ocurre ahora pensar. También mi familia, también mi lugar de trabajo. Señor, que cada uno de nosotros seamos unos apasionados de la unidad. Que es como decir, en principio, a cualquier persona que tengamos alrededor, mira, en principio estoy contigo. En la duda, a favor tuyo.
en mi sociedad, en un grupo de amigos, en la familia, en el lugar del trabajo, como ya he dicho. Que lo primero sea estar con la gente, aunque piensen distinto a mí. Presuponer su buena intención. Quererles. Pensar que tienen algo interesante que decir. Y si están en desacuerdo conmigo, será porque algo verdadero tienen en su corazón. En una homilía de don Javier Echevarría sobre el Beato Álvaro, el 12 de mayo del 2016, día de su fiesta, decía, recordaba un poco la figura del Beato Álvaro del Portillo, decía, su pasión por la unidad, por entregarse a todos, lo impulsaba a vivir en plena comunión con el Papa y los obispos, a exhortar a todos a la unidad fraterna. Fratelli Tutti es la última encíclica que nos ha escrito el Papa, ¿verdad? Y una referencia a este desvelo, sigue diciendo don Javier, se puede encontrar en la carta del Papa Francisco con ocasión de la beatificación de don Álvaro. Así escribe el Santo Padre Francisco. Especialmente destacado era su amor a la Iglesia, el amor del Beato Álvaro, esposa de Cristo, a la que sirvió con un corazón despojado de interés mundano, lejos de la discordia, acogedor con todos y buscando siempre lo positivo en los demás, lo que une, lo que construye. Nunca una queja o crítica, ni siquiera en momentos especialmente difíciles, sino que, como había aprendido de San José María, respondía siempre con la oración, el perdón, la comprensión, la caridad sincera. Señor, qué bonito, qué maravilla. Nunca una queja o una crítica, ni siquiera en los momentos especialmente difíciles. Mira, todas las familias atraviesan momentos difíciles. Todas las comunidades de trabajo atraviesan momentos difíciles. Todos los grupos de amigos o amigas atraviesan momentos difíciles. Ojalá que no nos falte ese deseo de unir, esa pasión por la unidad, ese buscar lo positivo de los demás, lo que une, lo que construye, ese nunca una queja o una crítica. Porque si lo hacemos así, nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplirá esto que dice nuestro Señor. Todo reino dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá en pie? ¿Cómo mantendremos esa familia, ese grupo de amigos, ese lugar de trabajo, si nosotros no somos constructores activos de la unidad y de la paz? Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice el Señor, porque serán llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces sigue diciendo nuestro Señor en el Evangelio, en ese diálogo con los judíos. Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, esos hijos vuestros que yo he enviado de 2 en 2 hace poco en un número total de 72 y que han ido por ahí echando demonios, ¿por arte de quién los echan? ¿También son príncipes de los demonios? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Es, Señor, otro intento tuyo de llegarles al corazón con lo más querido, vuestros hijos. Por sus frutos los conoceréis, por el amor de Dios, daros cuenta de que estos son señales mesiánicas. Qué importante es el ejemplo, también para nosotros. Pero si yo echo los demonios, sigue diciendo Jesús, con el dedo de Dios, como era, porque Jesús es el rostro de Dios y sus manos son las manos de Dios y su dedo es el dedo de Dios, ese dedo que tocó las llagas de un leproso y las curó, que tocó los labios y las orejas de un sordomudo y empezó a hablar y a escuchar, ese dedo que tocó a la hija de la viuda de Naín y resucitó, etcétera, etcétera, ¿no? El dedo de Dios, ese dedo que en las manos del sacerdote toca la sagrada forma y es bendecida con las palabras de Cristo y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, o ese dedo que de arriba a abajo hace la señal de la cruz cuando nos absuelven en la confesión y nos perdona los pecados. El dedo de Dios. Pues si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Había llegado a ellos y nos ha llegado a nosotros, porque tenemos
todos esos milagros patentes que ocurren a diario, los sacramentos, tal y como decían los profetas. El Señor Jesús está mendigando que se abran a esa posibilidad, que no la descarten, que venzan sus prejuicios, su mala intención, con la esperanza de que se conviertan. Y lo espera también con nosotros, cada día. Hijo mío, ¿pero qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres? Mira la Iglesia, mira los ejemplos de santidad. ¿Qué más necesitas para creer en mí? Mira cómo a lo largo de 2000 años mi presencia en los sagrarios no se ha extinguido y hay gente que muere por ello. Y me cuidan y me dan lo mejor de sí. Mira que hay millones de personas en todo el mundo que van a la confesión temblorosos y salen gozosos de alegría. Mira que, ¿qué más necesitamos para creer? Por el amor de Dios. Lee el Evangelio. ¿No te basta con lo que hay ahí? Y sigue el Señor. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Nosotros necesitamos la formación. Eso nos hace fuertes. Nos hace que no venga otro más fuerte y nos asalte y nos venza. Necesitamos la formación cristiana profunda, bien arraigada en nuestra cabeza. Para eso nos hace tanto bien leer buenos libros, nos hace tanto bien asistir charlas, catequesis, círculos, meditaciones, qué sé yo, retiros. Pero también necesitamos la fortaleza de la piedad, ser personas piadosas, que estamos defendidos por nuestro amor al Señor y a la Virgen de los ataques del diablo. Y necesitamos también la fortaleza del consejo de los demás, del Papa, para que nos dé fortaleza, para que nos haga entender mejor por dónde debemos ir. Los obispos, el director espiritual, si lo tenemos, qué bueno sería, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase que nos roben la semilla de la palabra de Dios, de la fe, porque no procuramos robustecernos y prepararnos con la formación, la piedad, la ayuda de los demás. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Yo con quién estoy, Señor? En mis conversaciones, en mis diversiones, en mis planes, ¿con quién estoy? No vaya a ser que esté, pues no contigo, sino con el enemigo, por la manera en que me comporto o que desedifico a los demás o el mal ejemplo que doy. Hace poco me contaba una persona muy buena que se había dado cuenta pues que en el trato con otra persona pues había como cierta insinuación, había como cierto roce malsano, ¿no? En fin, porque uno y otra estaban comprometidos ya, y entonces, me decía, yo me he dado cuenta, leyendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de que yo puedo ayudarle a purificar, a recuperar esa mirada limpia, y entonces de que yo no puedo entrar a ese juego, sino que tengo que tratarlo de una manera noble, de tratarla, a esa mujer, de una manera noble y que le ayude a ella pues a recuperar la mirada limpia. Qué bonito, ¿no? El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Señor, yo desparramo. Y entonces dices algo muy curioso. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Está hablando de uno que ha sido expulsado, el demonio que tenía de él, ¿no? Para descansar. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa, o sea, al alma de donde salió, de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Y añado yo, quizás sin vigilancia, es decir, sin examen, sin confesión frecuente. Entonces, y sin esa fortaleza de la que hemos hablado antes, ¿no? Que es la fortaleza, la piedad, la ayuda de los demás. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, dice Jesús, y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Al demonio no le gustan los desahucios, es un ocupa peligroso, particularmente si nuestra alma es limpia. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho friki que ve demonio en todo, ¿no? Si les duele la cabeza, pues ya es el demonio. Si cogen el virus, pues ha sido el diablo. Si se estropea el coche, el diablo anda por aquí. Algo agotador, ¿no? Bueno, no es así, evidentemente, ¿no? Buscan exorcistas continuamente,
en realidad caen en el mismo pecado de Eva, que fue prestar demasiada atención al diablo. Eva, si no le hubiera prestado atención, si lo hubiera despreciado, pues no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Nosotros tenemos que tener los ojos fijos en Dios, en Cristo, en ti, Señor, en la Virgen, etc. Por eso, ver el demonio en los males que son simplemente miseria mía, de soberbia, pues el egoísmo, en la comodidad, en la concupiscencia, en mi estupidez, que a veces tengo, Señor, pues es inútil poner el diablo detrás de todas esas cosas. Soy yo el que está detrás de todo eso. El diablo se sienta y aplaude viendo cómo nosotros mismos hacemos su trabajo. Le damos el trabajo hecho. El diablo, sin embargo, está mucho más rondando, como nos dice el Señor, las casas barridas y arregladas de los santos. Esas son las que le dan más trabajo y tiene que sudar la gota gorda para intentar vencerlos. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo experimentamos esto, Señor? Cuando en nuestros mejores momentos el diablo más nos ataca. Porque viene con 7 más para intentar entrar en esa casa barrida y arreglada. Pero mientras tengamos los ojos fijos en ti, como Pedro al andar sobre las aguas, no puede nada. No puede absolutamente nada. Woody Allen, en una de sus películas, dijo una de esas frases graciosas sobre los psicoanalistas, ¿no? Pero que nosotros podemos parodiar sustituyéndola por los exorcistas. Dice, mi exorcista es el más, decía mi psicoanalista, ¿no? Pero mi exorcista es el más serio, es más serio que el de Marilú, que terminó casándose con ella. El mío es feo, como tienen que ser los exorcistas, y habla en latín como está mandado. Pues vamos a dejar las cosas de los exorcistas para los exorcistas y nosotros vamos a ponernos en lo nuestro, que es luchar para dar lo mejor de nosotros, para ir directos a la santidad, usar esos medios que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance, la confesión, ¿verdad?, la Eucaristía, defendernos con una buena formación, con la piedad y con la ayuda de los demás. Y sobre todo, con la ayuda de nuestra Madre la Virgen, que siempre nos protege. Y le damos gracias a la Virgen porque, ya veis, este Evangelio que pensábamos que no nos iba a dar para nada, al final nos ha ayudado a hacer nuestra oración también. Le damos las gracias a la Virgen y le pedimos que nos ayude. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.